Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar un poquito sobre el origen y la evolución de la guitarra. Vamos a comenzar por cómo nacieron los primeros cordófonos. En el Neolítico, que es el periodo histórico de la humanidad, comprendido más o menos entre el 9000 y el 5000 a.C., los hombres de la época utilizaban arcos para la cacería, de modo que se teoriza que ellos ya sabían que las cuerdas dispuestas con diferentes tensiones podían producir distintos tonos en el sonido de las mismas. Pero no se crearía ningún instrumento de cuerda de verdad hasta que en la región de la Mesopotamia, por el 2400 a.C., los sumerios inventaran el arpa. Esos que inventaron la escritura, la rueda, la astronomía, el calendario y hasta la cerveza. Ellos, además de las llamadas arpas o liras de oud, también tenían nuestro instrumento, el laúd, que ya se parecía un poco a la guitarra tal cual como la conocemos hoy, así con un cuerpo, un mástil. Estos instrumentos solían ser de gran tamaño y estaban ornamentados con cabezas de animales e incrustaciones de nácar y oro. Los siglos pasaron, al igual que las civilizaciones, y los primeros ancestros de la guitarra, o sea, el arpa, la lira y el laúd, empezaron a recorrer toda la medialuna fértil, pasando por las manos de los babilonios, los asirios, los hebreos, los egipcios y demás. Estos instrumentos se usaban principalmente en rituales religiosos o en actos de la corte. Ya cruzando el Mediterráneo y con un milenio antes de Cristo, los griegos, influenciados por dichas civilizaciones, perfeccionaron la música, su manera de comprenderla e interpretarla. Adaptaron aquellos instrumentos a su propia cultura e inventaron la guitarra, que su nombre ya se asemejaba al de la guitarra y poseía un cuerpo en forma de herradura de madera. Un siglo antes de Cristo, apareció el Imperio Romano para conquistar Grecia y así plagiarle toda su cultura. Ellos le robaron la guitarra y le latinizaron el nombre, llamándola achítara. Le dieron un nuevo diseño y aumentaron su tamaño para mejorar su sonido, probablemente para sumarlo a las orquestas. Mientras tanto, en la otra costa del Mediterráneo ya se expandía el mundo árabe. Ellos habían tomado el laúd como instrumento tradicional, pero lo llamaban ud, al que le hicieron pequeñas modificaciones, como la cantidad de cuerdas, los materiales que lo construían y le quitaron los trastes para poder ejecutar cuartos de tono. En la península ibérica y durante la Edad Media aparecerían personajes como los juglares y los trovadores, que eran artistas errantes que iban de pueblo en pueblo, mezclando música, poesía, sátira y malabarismo, interpretando diferentes instrumentos, como los primeros ejemplares de guitarra, que eran la guitarra morisca, muy similar al laúd árabe, y la guitarra latina, descendiente de la chítara. En ese entonces ya se empezaba a tocar con el plectro, o sea, la púa. Finalizando la Edad Media aparecería la vihuela y su equivalente italiano, la viola da mano.
estos instrumentos eran utilizados solo más que nada para acompañamiento. En el siglo XVII aparece la guitarra española, pasando a ser los españoles los padres adoptivos de la guitarra. A diferencia de la guitarra clásica actual, esta tenía 5 cuerdas dobles. Colaboraron en moldear el diseño que hoy en día tiene la guitarra clásica, con 6 cuerdas simples, un clavijero metálico y una mayor resonancia que permitiría desempeñarse como instrumento solista. Para ese entonces, la guitarra ya se propagaba por toda Europa y por todo el resto del mundo. Acercándonos a épocas más contemporáneas, en el siglo XX, se desarrollaban importantes géneros como el jazz, blues, rock y muchísimos más, en donde la guitarra ocupa un rol muy fundamental. En los últimos tiempos se siguieron inventando variaciones, como la guitarra eléctrica, electroacústica, criolla, flamenca, con tapa arqueada, con cuerdas de acero, con resonador, gitana, de doble mástil. Y muchas más. Esta fue parte de la historia de las guitarras. ¿Y vos, te animaste a tocar alguna vez la guitarra?